Hola, buenos días. Vamos a dejar entre 2 y 3 minutitos para que se acaben de conectar el resto de asistentes. Bueno, empezamos. Esperamos que estos minutitos haya dado tiempo a conectarse al resto de los asistentes. Muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a este webinar que tiene lugar por toda la incertidumbre que están generando los cambios tributarios que se están dando, no solo en el marco nacional, sino también a nivel internacional y que afectan, por supuesto, a todas las empresas españolas que operan en el extranjero. Para aquellos que no nos conozcáis, en Eimín llevamos más de 30 años asesorando a nuestros clientes en materia de tributación directa e indirecta, tanto a nivel nacional como internacional. Y para este webinar hemos querido recoger los cambios que más inquietan a nuestros clientes y aquellos que, aunque en el día a día no podamos prestarles demasiada atención, sí creemos que tienen la suficiente relevancia como para al menos trasladar algunos aspectos generales de los mismos. Yo soy Tania Guillén y junto con mi compañera Cristina Azcoiti os vamos a contar las principales novedades a efectos de IVA en la Unión Europea. Este webinar está teniendo lugar de forma simultánea en otras oficinas de Eimín, con idéntico contenido en cuanto a las novedades a nivel europeo, pero contando las particularidades de cada uno de los territorios donde tiene lugar este webinar. Sin más, cedo la palabra a mi compañera Cristina. Hola, buenos días. Como ha dicho mi compañera Tania, soy Cristina Azcoiti, soy manager del Departamento Fiscal de Eimín. Y bueno, como ha comentado Tania, vamos a repasar las novedades a nivel de IVA y a nivel de impuestos indirectos, tanto los cambios más significativos que consideramos en la Unión Europea y luego en concreto indagaremos en algunos de los cambios que creemos que han sido más sonados en España a nivel local. Entonces, bueno,
esto es la agenda. Vamos a empezar con las obligaciones de facturación, pasaremos por alguna sentencia que ha tenido bastante controversia y novedades, así como luego finalmente mi compañera Tania explicará más novedades respecto a la tributación indirecta que no necesariamente tienen que ser del impuesto sobre el valor añadido. Entonces, bueno, la primera parte de este webinar queríamos incidir en las obligaciones de facturación y suministro electrónico que se están empezando a implantar en la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, lo primero que hemos preparado, bueno, lo primero, creemos que es importante separar que por un lado está el e-invoicing o la facturación electrónica y luego el e-reporting, que es más el suministro de la información de las facturas, pero no la emisión como tal de la factura electrónica. Entonces, como podemos ver en este mapa que hemos preparado, respecto al e-invoicing, hemos separado en tres tipos de facturación electrónica que esté obligatoria ahora mismo o que esté en vías de implantación. Y luego en un tercer apartado, que son las que salen en azul clarito, son en aquellos países en los que la facturación electrónica es obligatoria con la administración pública. Entonces, como podemos ver ahora mismo, implantado realmente está solo en Italia, en Grecia y en Portugal, que realmente, como explicaremos más adelante, dado que en Portugal sí que vamos a entrar un poquito más, no es facturación electrónica, sino es facturación certificada. Y luego, pues bueno, en verde los países que ya están en vías de implantación o que ya la medida se encuentra anunciada. Entonces, entre ellos podemos ver que es en el que vamos a profundizar un poquito más, es en España. Así a nivel más que pueda interesar a una entidad española, el tema de que si tenéis un número de IVA, o sea, os encontráis como no establecidos y registrados, esta obligación por ahora parece ser que solo es obligatoria en el caso de Portugal. En el resto de países parece ser que por ahora solo lo van a hacer para aquellas entidades que se encuentran establecidas. Luego el mismo mapa lo hemos preparado para aquellos países en los cuales en la obligación de reporte de la facturación, o sea, el mantenimiento o reporte de unos libros de IVA o la aportación de estos libros de IVA con carácter mensual a la administración está ya implantado. Entonces, por un lado, hemos dividido en el eSafety, que el eSafety al final es un modelo implantado por la OCDE que sigue unos requisitos y entonces hay muchos Estados miembros que han optado por utilizar los campos que obliga el safety, que son los que podemos ver aquí, Alemania, Austria, Polonia, Portugal. Y luego tenemos otro tipo de reportes que cada país ha decidido implantar con sus propias especificaciones, entre las cuales tenemos el suministro inmediato de información, que ahora entraremos un poquito más a hablar de ello. Así, el único país que no lo tiene, que está en vías de implantarlo, es Rumanía. Y luego aquí, a diferencia del e-invoicing, sí que vemos que hay más países que, aunque se trate de una entidad no establecida, en la medida en que se encuentre registrada a efectos de IVA, sí que obligan a proporcionar este reporte a la administración. Entre ellos España, Polonia, Hungría, y bueno, todos los que ponemos aquí con un circulito que pone no establecidos. Entonces, bueno, empezando por España, en cuanto al e-reporting en España, como todos conocemos, en España desde el 2017 está implantado el suministro inmediato de información o SI, que al final es un sistema que obliga a reportar las facturas en el plazo de 4 días desde la emisión o desde la recepción de la factura a la administración. Y bueno, este modo de reporte pues nos eliminó la obligación de presentación del 347 o del 390 y como ya sabemos, pues bueno, solo se encuentran obligados aquellas entidades que superan como el volumen de facturación anual y por tanto se les considera gran empresa o aquellos que por estar sujetos al REDEME se encuentran en liquidación mensual.
Pero tampoco nos vamos a detener mucho en el tema del sí, dado que esto ya lleva implantado unos años y las dudas creo que pueden ser menores. Entonces, ¿dónde vamos a entrar más? En el tema del invoicing en España. Se aprobó el 17 de diciembre un proyecto de ley en el cual se establece la obligación de emitir, expedir, remitir facturas electrónicas por parte de las empresas y autónomos en sus relaciones pues, con otras empresas o con otros autónomos. Entonces, al final esto lo que va a obligar a las empresas es a través de un programa que se encuentre certificado por la agencia tributaria a emitir las facturas a través de ese portal y luego la novedad y la dificultad vendrá en que ya no se tendrá que remitir como tal la factura a los clientes, sino que se habilitará un portal para que el cliente entre y coja esta factura. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Pues bueno, se está esperando a que se apruebe el desarrollo reglamentario y a partir de ese momento las empresas que tengan o los autónomos una facturación anual superior a los 8 millones tendrán un año para implantarlo y el resto de empresas 2 años desde el desarrollo reglamentario de la ley. ¿Qué vemos con esto? Pues al final vemos que la administración está tomando pasos hacia, tanto en España como en toda Europa, hacia una digitalización mayor de las empresas respecto a la facturación, respecto a los reportes y respecto a un control mayor, dado que con esto ya no solo se deberá reportar una factura, sino que es que en tiempo real la administración va a ver la factura que las empresas o los autónomos emiten, con lo cual el aporte de información a la administración va a ser mucho mayor y habrá mucho menos margen de rectificación o de, si me he equivocado de alguna forma, poder rectificar. Entonces, pues bueno, para nosotros este mensaje es que en el momento en el que esto entre en vigor, creemos que será necesario, pues bueno, mirar muy en detalle y tener la foto completa de cómo mi empresa está facturando, si tanto desde el punto de vista formal de la factura, si estoy emitiendo bien las facturas, como del tratamiento a efectos de IVA de las facturas. Es decir, yo estoy dándole un tratamiento correcto a esta factura, con lo cual creemos que en el momento en el que esto entre en vigor, las empresas deberán tener muy bien analizado si todo esto lo están haciendo bien, sobre todo con el fin de evitar que la administración pueda encontrar contingencias dada el aporte de información tan indirecto que se va a proporcionar. De la misma forma, como es nuestro país vecino y pues bueno, muchos de nuestros clientes operan en Portugal, hemos creído que era interesante entrar más en la facturación y el suministro de información en Portugal. Además, es que en cuanto al invoicing, ahora comentaremos, pero está a punto de entrar en vigor ciertas partes y el e-reporting estamos esperando a que aprueben para no establecidos, que es la forma en la que operan la mayoría de nuestros clientes. Entonces, bueno, por un lado, Portugal sí que utiliza el formato del safety aprobado por la OCDE y tiene dos tipos de safeties, uno para contabilidad y otro para facturación. El de contabilidad solo afecta a empresas establecidas, dada la naturaleza del tipo de reporte, y el de facturación hasta ahora estaba solo en vigor para aquellas empresas establecidas. Ahora bien, desde el 27 de mayo se aprobó un proyecto de ley, una propuesta de ley, por decir así, en la cual se ha propuesto que el safety de facturación lo empiecen a proporcionar también las entidades que, aunque no estén establecidas, dispongan de un número de IVA en Portugal. Esto se va a aportar a la comisión el 9 de junio, o sea, en 2 días, para que la comisión apruebe por fin una ley en la cual ya se estipulará la entrada en vigor de esta obligación para las entidades no establecidas pero registradas.
Esperamos que esto se apruebe el 15 de junio y entonces a partir del 15 de junio poder saber cuándo las entidades no establecidas van a estar obligadas a cumplir con esto, a partir de cuándo. Luego también, mediante esta propuesta, se ha reducido el plazo de presentación. Antes el SAFETI se proporcionaba el día 12 del mes siguiente y ahora lo van a reducir al día 5. En cuanto al tema de la facturación electrónica, en Portugal como tal, no, como hemos dicho antes, no es facturación electrónica. La facturación electrónica se utiliza exclusivamente para aquellas operaciones que las entidades hagan con la administración pública. ¿Qué se ha aprobado en Portugal? Un sistema de facturación certificada. Esto significa que las empresas en Portugal están obligadas a utilizar un sistema de facturación que tenga un software autorizado por la administración portuguesa para que cumpla con las especificaciones técnicas que ellos determinan. Luego, además de todo esto, el citado software tiene que emitirte un código QR y un código único que es el AdCode, que también se incluyen a través del software certificado en el ERP al emitir la factura. ¿Quién va a estar obligado? Tanto las entidades establecidas como las entidades registradas a efectos de IVA. Respecto a la entrada en vigor, pues bueno, decir que los que tengáis un número de IVA en Portugal ya sabréis que la facturación certificada para establecidas lleva desde el 1 de enero del 20, pero para las no establecidas va a hacer ahora un año que se implantó, el 1 de julio del 21. Y la inclusión del QR es obligatorio desde el 1 de enero del 22. Ahora, el AdCode se preveía que entrara en vigor en el 2022, pero finalmente se ha pospuesto al 1 de enero del 23. Con lo cual, a partir del 1 de enero del 23, las facturas tendrán que estar emitidas por un software certificado. Habrá que incluir el QR y también el código AdCode. Bueno, ya pasando del tema de la facturación electrónica, queremos empezar hablando un poco de novedades a nivel de la Unión Europea bueno, que hemos considerado que creemos que son importantes. Lo primero, como algunos sabréis, la Unión Europea siempre su fin desde que se creó la directiva de IVA ha sido que vayamos hacia un régimen definitivo de IVA. ¿Esto qué quiere decir? Que el fin de la Unión Europea es que en cuanto a materia de IVA, todos los Estados miembros se encuentren la legislación armonizada y la forma de declaración y de reporte del IVA. Es decir, que en vez de, como ahora, yo hago una operación en Alemania, yo tengo que obtener un número de IVA en Alemania, yo pueda, desde mi declaración de IVA en España, reportar ese IVA diciendo que he hecho ventas en Alemania y, pues bueno, todavía no estaría definido cómo sería el mecanismo de pago en el caso en el que tuviera que repercutir IVA en Alemania. Evidentemente, esto es difícil dado que todos los Estados miembros tienen que estar de acuerdo en todo y, pues bueno, la Unión Europea son muchos Estados miembros, son 27, entonces no por ahora no se han conseguido poner de acuerdo en cuanto a todas las normas que implicarían un régimen definitivo del IVA. Entonces, claro, cuando con la directiva se creó 2 artículos para la inversión del sujeto pasivo, que bueno, como todos sabemos, la inversión del sujeto pasivo al fin y al cabo es trasladar la carga de la repercusión del IVA al cliente para que él se lo autorrepercuta. Y aparte del 194 de la directiva, que es el que regula la inversión del sujeto pasivo para las entregas de bienes realizadas por no establecidos, que los países la pueden aplicar o no, se incluyeron en el 199 bis y en el 199 ter dos mecanismos de la inversión del sujeto pasivo especiales, uno para combatir el fraude y otro que al fin y al cabo es un mecanismo de reacción rápida en el cual se puede aplicar, los Estados miembros solicitándolo a la Comisión pueden aplicar la inversión del sujeto pasivo en casos muy específicos. ¿Qué ha pasado con esto? Que claro, tanto los artículos de la directiva decían que estos artículos estaban en vigor hasta el 30 de junio del 22.
porque se esperaba que para el 1 de julio del 22 este régimen definitivo del IVA que hemos comentado estuviera en vigor. No ha sido así, con lo cual han tenido que prorrogar estas dos medidas hasta el 31 de diciembre del 25. Todo esto teniendo en cuenta que el régimen definitivo de IVA no haya entrado en vigor en dicha fecha. ¿Qué cosas son? Pues bueno, el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para combatir el fraude consiste en que se prevé para combatir el fraude que ciertas entregas de bienes o prestaciones de servicios se les pueda aplicar teniendo en cuenta unos criterios la inversión. Pues entre otros, por ejemplo, se han puesto pues la entrega de teléfonos móviles, de cereales, cultivos industriales, prestación de servicios de telecomunicaciones. A ver, como decimos, esto es que se les ha dado la oportunidad a los estados de poder aplicarla. No significa que todos los países hayan utilizado este mecanismo. Pero bueno, en el caso en el que lo decidieran utilizar, ahora en vez de tener hasta el 30 de junio del 22, tienen hasta el 31 de diciembre del 25. Y luego la otra, el mecanismo de reacción rápida, como hemos comentado, es que es una medida excepcional que permite a los estados, en casos de urgencia, introducir un mecanismo temporal de inversión del sujeto pasivo pues, a la entrega del bien o prestación de servicios que ellos puedan necesitar. Después de esto, hemos considerado importante comentar una sentencia que acaba de salir del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ha sido bastante controvertida, dado que en parte va un poco en contra de lo que dice, en caso, luego ahora comentaremos de la ley española, pero también de la directiva de IVA. Entonces, es una sentencia sobre los establecimientos permanentes a efectos de IVA de bienes inmuebles explotados en arrendamiento. Entonces, por hacer un poco un resumen de los hechos, es una entidad establecida en Jersey, que es Reino Unido, cuyo objeto social es la gestión inmobiliaria de inmuebles, y entonces esta entidad lo que hace es alquila un inmueble en Viena a unos empresarios austriacos, pero para realizar el citado arrendamiento lo que hace es contrata a una empresa de gestión de arrendamientos para que le gestione pues, bueno, la intermediación con los proveedores, las tareas que puedan necesitar el hecho de tener un inmueble arrendado. Entonces, ¿qué hace esta entidad? Cuando le emite la factura por el alquiler a los empresarios austriacos, utiliza la regla de localización general de las prestaciones de servicios, indicando la aplicación de la inversión del sujeto pasivo en la factura. Es decir, no repercute IVA y lo considera un servicio B2B sin repercutir IVA. Entonces, bueno, como dice que no considera que cuenta con un EP en Austria. Entonces, la administración austriaca dice que no, que esto es un arrendamiento de un bien inmueble y que existe un EP, con lo cual que la entidad se tiene que dar de alta en Austria y repercutir el correspondiente IVA por el alquiler. Entonces, pues bueno, se le pregunta al TJUE que si un inmueble en arrendamiento en un Estado miembro se considera un EP a efectos de IVA, dado que el propietario no dispone de medios humanos ni técnicos, es decir, que no tiene personal propio para ejecutar la prestación del servicio de arrendamiento. Porque, como hemos comentado, contratan a una empresa austriaca para toda la gestión del arrendamiento. ¿Qué dice el TJUE? Pues el TJUE dice que no hay EP, que en el sentido del artículo 43 del IVA, para que esto se considere un EP, necesita que haya un grado suficiente de permanencia y una estructura, o sea, un equipo humano y técnico para la realización de la prestación de los servicios. Entonces, acaba concluyendo que Titanium no dispone de un EP en Austria, porque no tiene ningún medio propio allí, sino que contrata a una empresa de arrendamiento, de gestión de arrendamientos. Entonces, efectivamente, le da la razón y dice que se debe aplicar la inversión del sujeto pasivo. ¿Esto por qué consideramos que es importante y por qué ha sido muy controvertido? Pues porque en nuestra legislación local, el artículo 69.3 dice que un inmueble explotado en arrendamiento es suficiente para la constitución de un establecimiento permanente a efectos de IVA. Entonces, claro, lo que pasa es que el TJUE aquí lo que te dice es que establece como necesario que haya
bienes materiales como personales para la existencia de un EP. O sea, que tiene que haber ese grado suficiente de permanencia y estructura apta. Entonces, pues bueno, veremos cómo transpone la Dirección General de Tributos esta sentencia. Supongo que habrá entidades que se lanzarán ahora a preguntar si esto se va a poder aplicar en España. Entonces, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, es interesante porque se podrá alegar en caso de que a alguna entidad le surja que le determine un NP. Bueno, luego por otro lado, en cuanto a otro tipo de novedades, es que se ha aprobado una directiva que modifica las anteriores directivas que regulaban, bueno, la directiva de IVA propiamente dicha, en la que se modifican los tipos de IVA en Europa. ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora? Hasta ahora la directiva establecía que el tipo impositivo no podía ser inferior al 15% y que se podía tener uno o dos tipos reducidos para bienes y servicios. Del anexo 3. El anexo 3 es un anexo a la directiva de IVA en el cual se establecen qué tipo de bienes y servicios se les puede aplicar un tipo impositivo reducido, que, bueno, básicamente son pues, los que cubren necesidades básicas, los productos farmacéuticos, el transporte de personas y equipajes, la hostelería, la restauración. Y ahora con la nueva redacción lo que están permitiendo es que haya dos tipos impositivos reducidos que no sean inferiores al 4% y ahora sí que establecen que dentro de que estos tipos solo se puede reducidos, solo se pueden aplicar a un máximo de 24 de los puntos que hay en el anexo 3. Si no me equivoco, hay 29 puntos, entonces ahora te permiten aplicarlo a 24. Y luego te permiten un tipo impositivo reducido inferior al 5%, que es lo que nosotros conocemos como el tipo superreducido. Y una exención con derecho a deducción del IVA soportado a un máximo de 7 puntos del citado anexo. Modificaciones, pues bueno, hay nuevos supuestos de categorías de bienes y servicios, por ejemplo, el material auxiliar y de protección médica, que debido a la pandemia, pues se ha decidido incluir en el anexo, como por ejemplo las mascarillas, que antes no estaban dentro del anexo. Luego, por ejemplo, se han aprobado excepciones que debido pues, a crisis humanitarias, pandemias, catástrofes naturales, permiten a los Estados miembros poder aplicar tipos más bajos. Ay, perdón. Y, pues bueno, otras modificaciones es que, bueno, esto es bastante importante, y es que a partir del 1 de enero del 2025 las reglas de localización de los accesos a ferias, manifestaciones culturales cambian. Hasta ahora, o bueno, hasta el 1 de enero del 2025, el acceso a ferias, a manifestaciones culturales, artísticas, tributaba donde se ubicaba la feria, el evento, la manifestación cultural. Entonces, si una feria era en España, tributaba en España. Ahora, ¿qué pasa? Se localizaba en España, perdón. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que no, que lo van a poner por la regla general de localización. Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del 2025, si yo como empresario español voy a una feria en Alemania, me tendrán que aplicar la regla de localización general. Esto significa que tributará en destino, es decir, el empresario alemán que organice la feria me tendrá que emitir una factura sin IVA y yo me la tendré que autorrepercutir en España. En cuanto al tema de los tipos, ¿esto qué ocurre en España? Pues que en principio no va a cambiar nada, dado que nosotros ya tenemos un tipo no inferior al 5% reducido, que es el del 10, y tenemos un tipo impositivo súper reducido menor del 4, o sea, del 5, perdón, que es del 4. Entonces, pues bueno, ¿esto qué puede implicar? Pues que España pueda sacar otro tipo impositivo reducido, dado que se permiten dos tipos impositivos reducidos no inferiores al 5. Pero bueno, habrá que ver si se implanta esta medida o no. Otra novedad que nos parecía bastante interesante tiene que ver con el procedimiento de devolución de IVA no establecidos. ¿Por qué? Porque con la salida del Reino Unido
claro, Reino Unido desde el 1 de enero del 21 ya no forma parte de la Unión Europea, entonces ya no se rige por lo que comúnmente se conoce como la octava directiva, sino que ellos, al ser un tercer estado, se rigen por la directiva 13. Entonces, pues bueno, esto cambia bastante tanto para ellos como para nosotros, y además hemos decidido incluirlo porque tenemos bastantes entidades que operan en Reino Unido y esto les ha afectado ya la solicitud de IVA de este año. Entonces, pues bueno, primero, ¿qué requisitos habrá tanto para ellos como para nosotros? Pues acuerdo de reciprocidad de trato entre Estados. Si no lo hubiera, ya sabemos que en España, por ejemplo, sí que se permite la solicitud de IVA, aunque no exista este acuerdo, para la adquisición de plantillas y moldes, y para la recuperación de IVA de los servicios de acceso, hostelería y restauración. No obstante, esto no pasa nada, dado que el 4 de enero del 21 Reino Unido y España ya firmaron un acuerdo de reciprocidad de trato, con lo cual existe y se puede recuperar IVA tanto allí como en las entidades británicas aquí. Luego, como en todas las solicitudes de IVA, un requisito es no realizar hechos imponibles en la jurisdicción de solicitud. Y luego, en el caso de las entidades británicas en España, hará falta que designen un representante fiscal y además será responsable solidario. Entonces, bueno, cambios en el procedimiento para las entidades británicas. Ya no solo a nivel España, sino a nivel Unión Europea, la mayoría de países, el modo de presentación de la solicitud de IVA ya no va a ser el electrónico. Por ejemplo, Francia exige la presentación de los modelos en papel ante la administración. Entonces, esto al final, pues bueno, va a afectar a las entidades británicas, dado que ya no es como antes de accedo a la sede electrónica de la Hacienda inglesa y solicito mediante un modelo electrónico, ¿no? Ahora tengo que coger toda la documentación, rellenar un modelo en papel y enviarlo a la administración francesa. España, pues España por ahora sí que es electrónico por el modelo 361, pero bueno, sí que existe la necesidad de obtener un NIF ante la administración tributaria en España. Y luego, como hemos comentado, sí que hace falta un representante fiscal. El plazo de presentación, pues bueno, en la mayoría de los Estados miembros cambia, es el 30 de junio, que es el de la Directiva 13. En España se mantiene el del 30 de septiembre, pero bueno, es de los pocos países que mantiene este plazo como el de octava directiva. Y luego, pues bueno, hay muchas administraciones que solicitan la documentación original como las facturas por las cuales se está reclamando el IVA. En España no es el caso, pero hay muchos países de la Unión Europea en los que sí. Y luego, cambio para nosotros, entidades europeas, pues bueno, ya no se hace mediante el modelo 360 a través de la agencia tributaria. Hay que enviarlo en papel a la administración tributaria inglesa. Entonces, bueno, la carga burocrática de solicitud de IVA en Reino Unido es mayor. Y luego, además, el plazo. El plazo para empezar en Reino Unido el año fiscal comprende entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. Y hay 6 meses para presentar desde la finalización del año fiscal. Es decir, por ejemplo, el periodo de entre el 1 de julio y el 30 de junio del 22 vence el 31 de diciembre del 22. Entonces, este año, el 31 de diciembre del 22, habrá que presentar el IVA soportado entre el 1 de julio del 21 y el 30 de junio del 22. Otra modificación que hay es que, por ejemplo, la Administración Tributaria británica solicita la documentación original como las facturas. Entonces, ahora no solo hay que mandar en papel, sino que hay que mandar la factura original. Entonces, pues bueno, esto al final lo que supone es una mayor carga burocrática para las empresas a la hora de solicitar el IVA en Reino Unido, o al revés, las empresas británicas aquí en España o en la Unión Europea, por el modo de presentación, y pues, por ejemplo, para las empresas británicas aquí, porque ya tienen la necesidad de designar un representante fiscal. Entonces, pues al fin, ya no es tan fácil como me meto en la agencia tributaria, relleno las facturas en un modelo y lo presento. Entonces, pues bueno, luego también hemos pensado que hay alguna novedad fiscal que tiene impacto en algunos Estados miembros que son interesantes. En realidad, las dos novedades que hemos visto son en Francia,
pero como otras cosas que he comentado son interesantes, porque también tenemos muchos clientes que operan en Francia, entonces, pues bueno, hemos creído que es interesante. Y luego a nivel de que esto del diferimiento de IVA a la importación también ya no solo afectará a aquellas entidades que están registradas en Francia, sino a todo el mundo que realiza una importación en Francia. ¿Qué ha cambiado? Pues que ahora, cuando una entidad soporta IVA a la importación, ya no se puede hacer el pago en la aduana del IVA, sino que ha entrado el diferimiento del IVA como obligatorio. Es decir, se tendrá que realizar el pago del IVA a la importación en la declaración de devolución de IVA francés, es decir, en la propia declaración de IVA, haciendo mediante el mecanismo de autorrepercusión. Entonces ya no se podrá hacer el pago del IVA a la importación en la aduana y habrá que declararlo en el modelo de IVA. Bueno, se cambiará el modelo, se ha hecho cambios en el modelo de IVA francés para poder incluir esto, y luego el cambio de la fecha de la presentación pasa a ser el 24 de día del mes siguiente para todas las empresas sujetas al IVA a la importación. ¿Por qué para nosotros esto es una cuestión relevante? Pues porque esto es obligatorio no solo para todas las empresas registradas a efectos de IVA en Francia, sino para todo el mundo. Entonces, esto para nosotros nos parece un gran cambio, dado que al final ahora tú como entidad, si quieres importar en Francia, al final tienes que solicitar un registro de efectos de IVA, porque si no, no te vas a poder deducir el IVA soportado en la importación. Entonces, pues bueno, esto es un cambio grande y que habrá que tener cuidado a la hora de realizar importaciones en Francia, y además esto también lo que hace es obstaculiza un poco la solicitud de IVA por octava directiva, es decir, Francia al final aplica la inversión del sujeto pasivo en las entregas de bienes de no establecidos a registrados o establecidos en Francia. Entonces, donde antes las entidades no establecidas realizaban la importación de unos bienes en Francia, luego realizaban entrega a un cliente francés, no tenían la obligación de solicitar un registro de efectos de IVA, y el IVA se solicitaba por octava directiva, con lo cual esto limita a que ahora, si haces una importación, soportas IVA y luego encima vendes con inversión del sujeto pasivo, pues tienes que solicitar un registro y ya no te dejan ir por octava directiva. Entonces, pues bueno, esto es un tema bastante a tener en cuenta, sobre todo para ya no las que no tienen registro, sino para aquellas entidades que realicen importaciones en Francia y luego hagan ventas con inversión del sujeto pasivo. Y bueno, como última novedad, en cuanto a Francia, es que hasta ahora el Intrastat y el IVA se hacían en una declaración que era la declaración de intercambio de bienes, y se dividía y ahora se va a dividir en dos declaraciones diferentes, que son IVA e Intrastat. O sea, bueno, modelo de operaciones intracomunitarias e Intrastat, que es lo que realmente ocurre en todos los Estados miembros, solo que en Francia estaba junto, estaba en una sola declaración, y ahora desde el 1 de enero del 22 este modelo se ha dividido en las dos declaraciones de Intrastat y de modelo de operaciones intracomunitarias. Entonces, pues bueno. Y bueno, hasta aquí yo he contado las novedades de IVA. Y ahora mi compañera Tania procederá a contaros, pues bueno, qué novedades hay en cuanto a tributación indirecta y en algunos casos también de IVA, pero más de otras implantaciones. Perfecto, gracias Cristina. Bueno, aquí hemos considerado que hay 3 novedades de alto impacto en España y vamos a comentar cada una de ellas de forma muy breve. Empezaremos por el impuesto sobre el plástico no reutilizable. Comentaremos también el cambio de criterio del TEAC en cuanto a la sujeción al IVA de la cesión de los vehículos a los empleados, y finalizaremos comentando el ticket buy que afecta al País Vasco. En cuanto al impuesto sobre el plástico no reutilizable, justo antes de Semana Santa se publicó la Ley 7/2002 de 8 de abril
mediante la cual el Gobierno busca reformar el sistema de fiscalidad medioambiental con la creación de 2 tributos. El primero, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y también el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos. En esta ocasión vamos a hablar únicamente del impuesto sobre el plástico, pero para todos aquellos que os interese que comentemos en detalle el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, por favor hacérnoslo saber y organizaremos una reunión en la que podamos comentar este nuevo impuesto. La entrada en vigor pues, será el próximo 1 de enero de 2023. El objetivo, pues principalmente, la reducción de consumo de plástico no reutilizable, pero los 3 bloques del preámbulo de la citada ley también destacan otros objetivos que paso a citar textualmente. Sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. En segundo lugar, cumplir con las exigencias establecidas por la Unión Europea en materia de fiscalidad medioambiental. Y por último, revisar y clarificar ciertos aspectos de la Ley 22/2011 de 28 de julio para avanzar en los principios de la economía circular. ¿Cuáles son los elementos claves del impuesto? Bien, pues el ámbito de aplicación es todo el territorio español, incluidos los territorios denominados territorios históricos del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, así como las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. El hecho imponible, 3 hechos imponibles: la fabricación de plástico no reutilizable, la importación y la adquisición intracomunitaria. Asimismo, también las operaciones asimiladas a operaciones intracomunitarias. Existen algunos supuestos de no sujeción que están recogidos en la ley. Por tanto, este impuesto no solo afecta a los fabricantes de plástico, sino a todas aquellas entidades que importan o adquieren sus productos envasados en plástico no reutilizable, también podían quedar afectados a este impuesto. Exenciones. Bueno, básicamente la ley contempla las exenciones de aquellos de los envases que contengan medicamentos, productos agrícolas, productos reutilizables y reciclado mecánico. En este caso deberá estar debidamente certificado, es decir, si nosotros consideramos que nuestros productos vienen envasados en envases reciclables, tendremos que poder demostrar que efectivamente estos envases son reciclables. La ley también contempla una exención relativa a la importación y adquisición intracomunitaria de envases en plástico, ya sea estos vengan vacíos, presentando la función de contención, distribución, manipulación, etcétera, siempre y cuando el peso total de estos envases que estamos importando o adquiriendo intracomunitariamente no superen los 5 kilogramos al mes, cosa que parece bastante difícil el no superar. En cuanto a la base imponible, pues la cantidad de plástico no reutilizable expresada en kilogramos. El tipo impositivo es del 0,45 por cada kilogramo y la cuota a ingresar es pues, la diferencia el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base expresada en kilogramos. Esta cuota se podrán, si procede, aplicar deducciones que la minoren e incluso en casos en los que hubiéramos soportado más impuesto del que debemos, podremos solicitar su devolución mediante un mecanismo muy parecido al que existe para el IVA. En cuanto al devengo, pues este variará en función de los diferentes supuestos. En el supuesto de facturación, el devengo se producirá en el momento en que se realice la primera entrega o puesta a disposición del producto al adquirente. En caso de que existan pagos anticipados, el devengo se producirá en el momento de este pago anticipado y por la cuota correspondiente al mismo. En el supuesto de importación, el devengo se producirá en el momento en que se hubieran devengado los derechos de importación, conforme a la normativa aduanera. En el supuesto de adquisiciones intracomunitarias, pues el día 15 del mes siguiente, aquel en el que se inicie la expedición o transporte de estos bienes, siempre y cuando no se haya expedido una factura con anterioridad, en cuyo caso el devengo se producirá en el momento de la expedición de esta factura. En el supuesto de introducción irregular en el territorio de aplicación del impuesto de estos productos, el devengo se producirá en el momento de la introducción irregular del producto.
De no conocerse este momento, pues se considerará que la introducción irregular se ha realizado en el periodo de liquidación más antiguo entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pues, pueda acreditar que se ha producido en otro momento. En cuanto al sujeto pasivo, pues las personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes que realicen los hechos imponibles, la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de los productos objeto del impuesto. En cuanto a obligaciones formales, pues los obligados deberán proceder al registro territorial del impuesto y gestionar pues, las obligaciones derivadas de este registro. Aquí hay que tener en cuenta que las entidades no establecidas también quedan obligadas a estas obligaciones formales y además necesitarán nombrar un representante en España. Luego, en cuanto a las declaraciones periódicas, pues en primer lugar estas declaraciones serán trimestrales, salvo aquellos contribuyentes pues, que en el ámbito del IVA tengan sus obligaciones de forma mensual. Por lo tanto, en este caso, pues la obligación sería mensual. En cuanto a la facturación, bueno, este es un aspecto bastante controvertido y que ha creado bastante incertidumbre, puesto que aunque la normativa solo obliga a los fabricantes de estos productos a incluir en sus facturas una serie de información que comento a continuación, básicamente los fabricantes deberán consignar el importe de las cuotas devengadas, la cantidad de plástico no reutilizable expresada en kilogramos y en el caso de que resulte de aplicación alguna exención deberán también identificar el artículo en virtud del cual han aplicado esta exención. ¿Qué ocurre? Que el resto de supuestos que no son fabricantes en realidad no tienen esta obligación de modificar o adaptar su RP para incluir estos datos, pero en el caso de que sus adquirentes se lo soliciten, sí deberán proporcionar cierta información, que básicamente es el importe del impuesto satisfecho, si resultó de aplicación algún supuesto de exención, pues como comentábamos, indicar el artículo en virtud del cual se ha aplicado esta exención y la cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en kilogramos. Esta obligación la podrán cumplir de dos maneras, o bien incluyéndolo en sus facturas, como ocurre con los fabricantes, o bien consignándolo en un certificado. Por tanto, el hecho de que el resto de supuestos no fabricantes no estén obligados a incluir, a modificar o adaptar sus RPs para incluir esta información en las facturas, nuestra recomendación generalizada es que empiecen a realizar estas adaptaciones en el RP, dado que este es un impuesto que va a entrar en vigor en prácticamente todos los Estados miembros y probablemente en un medio largo plazo esta obligación de incluir la información en la factura sí resulte obligatorio y además evitará pues, una carga administrativa superior a la hora de tener que estar elaborando estos certificados y documentación adicional. Por último, hablaremos del régimen sancionador. Las sanciones pueden llegar hasta el 50% del IVA del impuesto no declarado y además nos gustaría mencionar algunas sanciones adicionales. Por un lado, la falta del registro territorial del impuesto y la falta de nombramiento de un representante en el territorio español que comentábamos anteriormente. Ambas sancionables con un importe fijo de 1.000 euros. Y luego también la falsa o incorrecta certificación de la cantidad de plástico reciclado en los productos que forman parte del ámbito del objetivo. En este caso, la sanción sería una multa de hasta el 50% de la cantidad que se hubiera dejado de ingresar, con un mínimo de 1.000 euros. No obstante, en nuestra opinión, consideramos que este régimen sancionador no va a empezar a aplicar en cuanto entre en vigor la ley, sino que dejarán un periodo de adaptación, como ya ocurrió en su momento con el suministro inmediato de información, así que entendemos que las sanciones empezarán a aplicar pues, probablemente de aquí unos 6 meses, un año aproximadamente para dejar que nos podamos adaptar de la forma correcta a este nuevo impuesto. Ahora pasamos a comentar el cambio de criterios del TEAC para determinar la sujeción al IVA de la cesión de vehículos a empleados. ¿Qué ha cambiado? Bien, pues el Tribunal Económico Administrativo Central
en su sentencia del 22 de febrero de 2022, realiza un cambio de criterio en relación al tratamiento a efectos de IVA de las entregas de vehículos realizados por un empresario a favor de sus empleados. ¿Cuál era el criterio tradicional? Pues bien, tanto la DGT como los inspectores de Hacienda consideraban que cuando en un paquete retributivo del empleado se incluía un vehículo, la operación estaba automáticamente sujeta a IVA. Es decir, se asimilaban las retribuciones en especie a efectos de IRPF a las operaciones sujetas a IVA. En este caso, la empresa lo que hacía era repercutir el importe de IVA al empleado sin necesidad de acreditar la existencia de un vínculo entre el bien entregado y la contraprestación recibida. Asimismo, pues se consideraba en términos generales pues que el empleado hacía un uso del vehículo para fines profesionales de en torno a un 20% y un 80% para fines particulares. Esto puede cambiar en función de la tipología de plantilla. Por ejemplo, la red de ventas, pues probablemente el uso para fines profesionales sea superior. Entonces, aquí la práctica era que la empresa se deducía el IVA correspondiente a ese 20% de uso profesional y el empleado tributaba efectos de IRPF por el 80% restante. Pero a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 20 de enero de 2021, el TEAC ha cambiado su criterio respecto a la sujeción al IVA, por considerar que este no se ajustaba a la jurisprudencia comunitaria. Conforme al nuevo criterio, para que una operación esté sujeta a IVA, debe existir una relación directa entre la entrega del bien y la contraprestación recibida. Por tanto, es necesario determinar si la entrega del bien o prestación de servicio es a título oneroso o gratuito. Los elementos clave de la operación a efectos de IVA. El TEAC ha establecido una serie de criterios para calificar las entregas de bienes o prestaciones de servicio a favor de los empleados a fin de determinar si están sujetas a IVA. Como decíamos, debe existir una relación directa entre la entrega de bien o prestación de servicio por parte del empresario y la contraprestación recibida por parte del empleado. Esta contraprestación debe ser cuantificable en términos económicos. Y, aunque a efectos del impuesto sobre la renta de personas físicas esta entrega se califique como remuneración en especie, esto no significa que pueda considerarse automáticamente una operación a título oneroso a efectos de IVA. En particular, para calificar como título oneroso una operación será cuando el trabajador realice un pago por ella, cuando parte del salario del trabajador se destine a esta prestación concedida, el trabajador deberá elegir entre las diversas prestaciones que ofrece el empresario el vehículo y renunciar a una parte de su remuneración para tener esta prestación, o bien una determinada parte de la prestación de servicios del trabajador se pueda considerar, siempre que se valore económicamente, como contraprestación de este vehículo adquirido, y siempre y cuando se exprese en el contrato, tiene que quedar recogido en el contrato. Por tanto, no se puede concluir automáticamente que cuando exista una retribución en especie a efectos de IRPF exista una contraprestación a efectos de IVA. Habrá que hacer un análisis individualizado en cada caso, puesto que a cambio de dicha prestación, como decíamos, el trabajador deberá renunciar a parte de su salario. Conforme a toda esta información, lo que nosotros recomendamos es revisar tanto el tratamiento otorgado a efectos de IVA como a efectos de IRPF de la cesión de vehículos entre empresarios a favor de sus empleados y su posible implicación tributaria. Asimismo, recomendamos también revisar todas las políticas flexibles ofrecidas a los empleados por parte de los empresarios a fin de determinar su posible implicación tributaria. Y por último, y veo que vamos un poquito justitos de tiempo, así que voy a hacer una mención muy rápida. Vamos a hablar del ticket buy, que aplica, como decíamos, al País Vasco. La legislación, pues fundamentos comunes a las 3 haciendas forales, está regulado a través de disposiciones normativas propias de cada jurisdicción foral y presenta algunas singularidades territoriales. La entrada en vigor en Guipúzcoa entró en periodo voluntario el 1 de enero de 2021 y en periodo obligatorio el 1 de enero de 2022. En el caso de Vizcaya, se estableció un periodo voluntario y para la realización de adaptaciones entre el 1 de enero de 2020 y 2023,
y no será hasta 2024, enero de 2024, cuando entre en vigor el periodo obligatorio. En el caso de Álava, periodo voluntario el 1 de enero de 2022, periodo obligatorio el 1 de diciembre de 2022. El objetivo, evitar el fraude mediante el uso de instrumentos tecnológicos en los sistemas de facturación. Básicamente, el Ticket Buy es un proyecto común entre las haciendas forales y el Gobierno vasco, cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas en los softwares de facturación de los contribuyentes, que permitan a la Administración el control de los ingresos de las actividades económicas, haciendo foco en aquellas actividades que van destinadas a los consumidores finales y que en su gran mayoría pues, los cobros son mediante efectivo. Dos de los objetivos principales, pues como decíamos, la asistencia a los obligados tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones y la lucha contra el fraude fiscal. El alcance, pues proyecto compartido entre las 3 diputaciones forales y el Gobierno vasco, y los obligados son las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades empresariales y que estén sujetas a la competencia reguladora de la Administración tributaria vasca, a efectos de IRPF y de impuestos sobre sociedades. Los no residentes que tengan un establecimiento permanente y que contribuyan, que sean contribuyentes del impuesto sobre sociedades, que son prácticamente todos, también quedan obligados. ¿En qué consiste? Bueno, pues el Ticket Buy es básicamente un sistema de facturación que va a conectar de forma directa la facturación de las empresas con las administraciones mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. Es un software que debe implementarse en los dispositivos que emitan las facturas, ordenadores, cajas registradoras y TPVs, y que deben estar certificados. Además, debe contar pues, con una serie de características, entre las que destaca la creación previa de un XML que cumpla con el diseño y formato del Ticket Buy. Esto supone un primer paso para un proyecto más ambicioso, cuyo fin es la asistencia al obligado, por ejemplo, en la elaboración de los borradores de las liquidaciones, igual que pretendía, como recordaréis en su momento, el suministro inmediato de información. Y por último, el funcionamiento, pues los contribuyentes, como decíamos, deberán tener certificado el dispositivo por el cual emitan las facturas, ordenadores, cajas registradoras y TPVs. Este software de facturación deberá generar las facturas con todos los datos necesarios y además deberá incluir un código de identificación Ticket Buy o código único o código singular y un código QR, que será la representación de todos estos datos, pero en otro formato. De esta forma, los destinatarios de las facturas podrán comprobar, por un lado, que el vendedor está cumpliendo con esta nueva obligación y además lo podrá comprobar porque este código único y este código QR aparecerán en las facturas. De esta manera también se evitará que estas facturas puedan ser manipuladas o borradas. Y por último, los registros que se recogerán en un fichero serán automáticamente remitidos a las haciendas forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en el plazo y forma correspondiente para cada uno de ellos. Hasta aquí las principales novedades. A efectos de IVA, quedamos a vuestra disposición si queréis que comentemos vuestro caso particular, y cualquier duda o aclaración que preciséis, por favor, nos podéis enviar un email a hola@eimin.com. Muchísimas gracias a todos y esperamos que esta información os haya resultado interesante.